Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo. Ya estamos 4:02. Hoy continuamos con los webinars de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG, que tienen como lema compartir experiencias, ampliar las miradas. Les recordamos que los webinars son multidisciplinarios y seguirán en su horario habitual de las 16 horas los jueves. La planificación para esta segunda mitad del año se compone de 5 ciclos. Uno es el magmatismo y sistemas petroleros, exploración de reservorio shale en la Argentina, exploración offshore del Atlántico Sur, microsísmica y campos maduros. La idea de los webinars es crear un canal que permita la difusión y el intercambio de conocimientos con un enfoque multidisciplinario y que se constituya como un medio de comunicación eficaz entre colegas de las distintas disciplinas que integran la geociencia y también para todos aquellos interesados de otras profesiones afines a la industria. Hoy seguimos con el ciclo de magmatismo y sistemas petroleros, que se compone de 10 webinars para este 2021. El mismo es una de las tareas preparatorias del simposio del mismo nombre, que formará parte del próximo Congreso de Exploración y Desarrollo, a realizarse en noviembre del 2022 en la ciudad de Mendoza. Ya se encuentra disponible el Call for Abstract en la página web de Conexplo 2022, los invitamos a todos a presentarse. La idea del ciclo de magmatismo es compartir con la comunidad geológica aquellas contribuciones que traten sobre la participación o los efectos positivos o negativos que el magmatismo tiene sobre los diferentes elementos y procesos del sistema petrolero. En el canal de YouTube del IAPG, ustedes podrán acceder a todas las charlas de este ciclo que se han realizado hasta este momento. Agradecemos a todos los oradores por su excelente predisposición, al IAPG que nos brinda su soporte en la organización y su plataforma para que hoy estemos aquí reunidos, y por supuesto a las empresas que auspician este evento. A cargo de Ezequiel Lombardo, titulada Identificación de cuerpos ígneos mediante atributos sísmicos en el marco de una campaña Praisal en el bloque del Tapial. Ezequiel es licenciado en Ciencias Geológicas, se recibió en el año 2011, actualmente está haciendo un doctorado. Posee 10 años de experiencia en la industria petrolera, trabajando para Chevron en diversas disciplinas como petrofísica, geomecánica e interpretación sísmica, y actualmente desempeña el rol de geólogo de desarrollo en el proyecto de Vaca Muerta El Trapial. Ahora sí, ¿quién? Ya estamos viendo tu... Bueno, se escucha bien, ¿no? Y se escucha bien. Muy bien. Bueno, el presente trabajo es una continuación de un trabajo que presentamos en la Conexplo en el 2018. Y básicamente, a nivel de para introducir el área, está centrado en el bloque El Trapial. El bloque El Trapial pertenece a la región de Huantraico. Esta región está limitada al norte por el río Colorado, hacia el oeste por el volcán Tromen, hacia el este por el Aucamahuida y hacia el sur por el dorso de los Chihuidos. Respecto al vulcanismo, a la edad del vulcanismo de la zona, el vulcanismo arranca en el Mioceno y tiene un pico hacia el Plioceno cuaternario, pero para el área del Trapial en particular, las edades son específicamente, se restringen al Mioceno. Respecto al ambiente tectónico que da origen a este magmatismo, hay dos interpretaciones. Una es la de Ramos Barbieri, que caracterizaron al vulcanismo como vulcanismo de retroarco. Esto significa que estaríamos en un régimen compresional al momento de las intrusiones, mientras que Key et al. Lo describieron como un ambiente de Bacarc, por lo que tectónicamente estaríamos en un régimen extensional. Respecto a la petrografía, lo que podemos encontrar en estas rocas ígneas y volcánicas son suites calcoalcalinas y alcalinas. Y respecto al contexto geológico, a donde se da para trapear en esta región, el bloque está ubicado en lo que se denomina el cinturón Tromen-Domullo.
Y algo particular en el mapa, perdón, a la derecha, el cinturón Tromen-Domuyo es esta área en amarillo que se dispone de forma oblicua al eje de los Andes. Y algo particular de esta región es que al sur de este cinturón, la actividad volcánica cenozoica prácticamente desaparece. Ya yendo particularmente al bloque trapial, lo que ven a la izquierda es una imagen satelital, está destacado el bloque en amarillo, y está superpuesto un mapa tomado del trabajo de Ramos Barbieri del 88. En este trabajo se hizo una descripción estratigráfica de las rocas volcánicas de la zona, y como se puede ver, este bloque, el bloque trapial, está afectado en subsuelo por dos centros ígneos. Uno es el lacolito del Cerro Bayo, acá destacado en rojo, que es el lacolito que da origen a la estructura principal de trapial, la que genera la estructura de los reservorios convencionales. Y hacia el sur del bloque o suroeste del bloque, tenemos, o sea, esa parte del bloque está afectado por los diques radiales y filones capa asociados al complejo ígneo de la Sierra de Huantraico, que es el que está acá limitado con la línea punteada azul. Respecto a la estratigrafía volcánica que encontramos en el bloque, yendo de lo más viejo a lo más nuevo, tenemos a la formación Palaoco. La formación Palaoco son vulcanitas y depósitos piroclásticos y epiclásticos. En el bloque, o sea, esta formación, al ser vulcanitas y depósitos piroclásticos, los tenemos en superficie, y es lo que conforma lo que nosotros denominamos el cliff de trapial, que es este relieve importante que tenemos en la zona. Yendo a los niveles un poco más recientes, tenemos al basalto Las Cabras, que son coladas volcánicas y cuellos volcánicos. Esta formación la encontramos al sureste del bloque. Prácticamente no tiene impacto en la estructura de trapial, es apenas en este córner que encontramos estas rocas. Continuamos con la andesita Pichitril. La andesita Pichitril es lo que es un domo subvolcánico con diques y filones asociados, que es lo que forma el lacolito del Cerro Bayo, que es lo que mencionaba, que da la estructura de trapial. Y por último, encontramos la formación de Filadero Negro, que son los diques radiales que vemos en afloramientos en el sur, pero como vamos a ver a lo largo de la presentación, los encontramos también en subsuelo, en toda la región dentro de este radio que está marcado acá. Y por último, el basalto Parva Negra, pero que no se encuentra dentro del bloque. Bueno, hay numerosos trabajos que caracterizaron el volcanismo de la zona, pero la presentación esta se centra en caracterizar estas rocas en subsuelo, principalmente en la zona, en la margen este del complejo de Huantraico, esta zona de acá. Y también tenemos algunas imágenes de lo que es el Cerro Bayo de la Sierra Negra. La forma de interpretar estas rocas en subsuelo obviamente es a través de sísmica. El bloque del trapial tiene una cobertura sísmica, tiene un cubo 3D con una cobertura cercana al 80% del bloque, y mediante el análisis de las amplitudes sísmicas, cubos de impedancia acústica y algunos atributos que vamos a ir viendo, es posible identificar dos cuerpos volcánicos principales, que son los filones o sills y los diques, que para definirlos de forma muy simplista, son cuerpos ígneos tabulares, concordantes o discordantes a la estratigrafía respectivamente. Bueno, entrando en la caracterización primero de los sills en el bloque, lo que vemos en la imagen de arriba a la derecha es una sección sísmica de un cubo de amplitud. El intervalo que se está viendo es el intervalo de Vaca Muerta, y la imagen de abajo es la misma sección, pero de un cubo. Tenemos una inversión sísmica, así que lo que estamos viendo es un cubo de impedancia acústica. Lo que hay que destacar en esta imagen es la presencia de esta anomalía de amplitud en el cubo de amplitudes, y también la anomalía de impedancia en el de impedancia, que es efectivamente uno de los sills más grandes que tenemos en el bloque. A medida que avancemos en la presentación, los voy a ir describiendo un poco más en detalle, pero lo que podemos decir en este momento es que se ven como una anomalía de amplitud, que como impedancias altas
en el cubo de impedancias los colores cálidos son las impedancias altas, los fríos son impedancias bajas. Se ven así básicamente porque estos cuerpos tienen una alta densidad y una alta velocidad respecto a la roca de caja, que en este caso, como dije, es vaca muerta. Respecto a cómo los identificamos en perfiles, acá tiene una imagen de un perfil tipo de un pozo que atravesó uno de estos sills, y básicamente en términos generales podemos decir que los vemos con un bajo gamma ray, con una alta velocidad, una alta densidad, y en general si el sill tiene un espesor considerable, se ve con una resistividad alta, y hacia el tope y hacia la base forma esta especie de polarización de la resistividad. Ahora, el objetivo que nosotros teníamos previo a la campaña de perforación era tener un plan de geonavegación que nos permita evitar o al menos controlar el impacto que estos intrusivos podían llegar a tener en los pozos horizontales. Para eso, el flujo de trabajo que realizamos fue, primero, encontrar el atributo sísmico adecuado que nos permitiera observar a estos intrusivos. En nuestro caso particular trabajamos con el cubo de amplitud, como mencioné, el de impedancia acústica y una descomposición espectral de la sísmica. El siguiente paso era definir el cutoff adecuado que nos permite invisibilizar lo que es roca de caja y dejar únicamente el cuerpo ígneo. Y una vez que lográbamos tener el setting adecuado para destacarlos, extraerlos como un geobody y meterlos dentro de un modelo estático. Entonces la pregunta es por qué nos resultó útil hacer este método versus un picado tradicional de horizontes. Y principalmente la ventaja es que el método te permite tener una morfología tridimensional del cuerpo, lo que facilita la identificación en primera instancia, porque si bien hay algunos sills, como el principal, el más grande, que es este que estoy señalando acá, que era el que vimos en la sección anterior, que son muy claros en una sección sísmica y se podrían picar fácilmente, hay otros que, por tener un espesor más delgado, no es tan claro cuando uno lo ve en sección que efectivamente se trate de un filón. En esos casos nos resultó útil poder ver la geometría tridimensional, lo que nos permitió discernir si efectivamente se trataba de un cuerpo volcánico o era un rasgo propio de la roca de caja, que en este caso es vaca muerta. Y además tener un control espacial de dónde están ubicados, porque después en el plan de geonavegación, como vamos a ver después, los queríamos evitar y además mantenernos a una distancia determinada de estos cuerpos. En cuanto a las limitaciones de este método, lo que podemos decir es que requiere un alto procesamiento de la máquina, de la PC, y además lleva mucho tiempo hasta que uno encuentre el atributo adecuado y la parametrización adecuada para estar seguro que uno está extrayendo cuerpos ígneos y no está invisibilizando algunos que no quiere invisibilizar o extrayendo de más cosas que efectivamente no son intrusivos. Bueno, una vez que los teníamos ubicados estos cuerpos, la primera pregunta que se nos suele hacer es ¿qué espesor tienen estos cuerpos, ¿no? Entonces acá entra el concepto de resolución sísmica versus detección. Por el espesor que estos cuerpos tienen, los solemos encontrar por debajo de la resolución sísmica, por lo que esto significa que en la sísmica no lo llegamos a ver, los horizontes no representan el tope y la base de estos cuerpos. Pero como sí generan una anomalía de amplitud, podemos decir que son detectables, por lo que estarían por encima del nivel de detección de la sísmica. Y acá entra el concepto del modelo de Cunha, que lo que dice este modelo es que existe un espesor mínimo, que se denomina espesor de tuning, por debajo del cual la separación entre dos reflectores ya no representa el tope y la base del cuerpo, por lo cual ya no se corresponde con su espesor. Y en este momento la undícula empieza a interferir, la undícula del tope y la undícula de la base de ese cuerpo, y genera una anomalía de amplitud. Entonces, en este rango, el espesor de la capa empieza a estar en relación
con la anomalía de la amplitud y no con la separación de los horizontes como había mencionado. Lo que buscamos hacer entonces es encontrar cuál es esa relación espesor versus amplitud sísmica. Afortunadamente o lamentablemente también no tenemos muchos de estos cuerpos perforados en el bloque, principalmente porque siempre se los buscó evitar, pero bueno, eso hizo que no podamos tener una ecuación muy confiable que nos permita definir el espesor en base a las amplitudes. No obstante, tenemos al menos 3 pozos verticales que cruzar SILS en Vaca Muerta, con los que podemos armar una correlación, que es esta que estoy mostrando acá, que nos permitió acotar los espesores de los filones en aproximadamente 35, 34 metros hacia abajo. El máximo espesor que vemos son estos 34 metros, y ya a partir de los 5 metros o menos de 5 metros ya los consideramos invisibles a la sísmica. Bueno, la siguiente pregunta que nos hicimos es cómo estos intrusivos afectan a la roca de caja, ¿no? Es esperable que la presencia del intrusivo, por la forma en la que se intruye, digamos, genere una disturbación en lo que es la roca de caja. La forma que nosotros tenemos de caracterizar esta deformación en el subsuelo es a través del análisis de atributos sísmicos. En nuestro caso, para este objetivo usamos el atributo DAN-Tracking. Es un atributo estructural que permite destacar discontinuidades en el subsuelo. Este atributo lo tenemos bastante bien calibrado con la microsísmica que adquirimos en uno de los pads. Lo que podemos ver en la imagen de arriba es que todavía no lo tenemos probado, pero estamos viendo que asociados a las zonas donde vemos estos intrusivos, solemos encontrar algunos patrones de fracturas que son diferentes a los patrones que se suelen ver en las zonas donde no están presentes estos filones. Entonces, lo que postulamos es que eso podría tratarse de las zonas de daño asociadas a estos intrusivos. Otro rasgo característico que en esta sección no está muy claro, pero más adelante voy a mostrarlo y va a quedar un poco más claro, son estos rasgos verticales lineales, que son los diques que mostraba que se veían en afloramiento, que habrían actuado como los canales alimentadores de estos filones. Bueno, habiendo definido los filones, ahora pasamos a lo que son los diques. Las evidencias que tenemos en el bloque es, la primera y más clara es cuando uno ve la imagen satelital. Esta es una imagen del sur de Trapial, es esta zona de acá. Y tenemos afloramientos de diques que son muy continuos. En este caso en particular tiene más de 11 kilómetros de continuidad. Cuando hacemos una imagen más cercana de este dique, podemos ver que los espesores son entre 7 y 10 metros aproximadamente. Y acá vemos una imagen del mismo dique tomada desde el campo. Estamos viendo la imagen del dique desde Trapial hacia Loma del Molle. Y algo para mencionar acá es la continuidad también que tiene el dique. Acá se ve el cuerpo cómo va trepando por el faldeo y se interrumpe contra la formación Palaoco al tope del cliff. Ahora bien, ¿cómo vemos estos diques en subsuelo? Bueno, en subsuelo los atributos que nos sirvieron para identificarlos y ubicarlos son de vuelta atributos estructurales. En particular, la curvatura y el tracking nos resultaron bastante útiles para poder verlos. Lo que se ve en esta imagen de acá es la misma sección del sur de Trapial, y las flechas rojas apuntan a estos rasgos lineales que son los que interpretamos que son estos diques en subsuelo. La forma de ubicarlos es ir y verlos sobre horizontes que sean muy claros, muy brillantes y muy continuos, porque realmente termina siendo un rasgo muy sutil que si uno pica un horizonte que tiene un poco de ruido o mala continuidad, es imposible
encontrarlos. Lo que se ve acá en este esquema es un mix de dos atributos. Lo que se ve en el atributo este que tiene los colores grises es el de Antrakin, y lo que tienen los colores estos rojos en estas zonas más horizontales es la descomposición espectral. Estamos viendo los dos atributos mezclados en un mismo cubo. Y de vuelta, es muy claro dónde se encuentran estos diques radiales. Están acá, acá, acá. Como cuando vemos la sección vertical, el mismo dique trepa, y esto en la vertical no está a escala, pero llegan hasta superficie, como mostré en los afloramientos, prácticamente en la misma posición. Es decir, que son literalmente unos paredones verticales que horizontalmente tienen esos 11 kilómetros de continuidad que mencionaba, pero verticalmente también tienen unos 3.000, 3.500 metros de continuidad, porque los vemos incluso en la base de Vaca Muerta o tope de Tordillo hasta superficie. La imagen que estamos viendo acá es esta línea sísmica, es esta sección, esta es esta sección, y estamos viendo desde este lado. Ahora, también lo que se ve acá es una imagen satelital más regional. Lo que se destaca con las flechas rojas, con las flechas en general, son los afloramientos de estos diques. Algo para destacar también en esta imagen es que la disposición de los diques es radial respecto al centro efusivo del complejo intrusivo guantraico, que estaría aproximadamente por esta zona. Acá se puede ver el dique en esta orientación. Acá está prácticamente norte-sur, y en Trapea lo volvemos a tener este-oeste, y acá en subsuelo se siguen inclinando, haciendo esta disposición radial perfecta, ¿no? Algo que también hay que destacar en este punto es que respecto al centro efusivo, estos diques tendrían aproximadamente 22 kilómetros. O sea, tienen 11 en afloramiento, pero en subsuelo como máximo llegarían a estos 22 kilómetros. Y esto en subsuelo lo validamos también porque uno de los pads que perforamos está en esta ubicación. Este pad tiene 4 pozos en sentido casi norte-sur, por lo que si los diques realmente estuvieran en subsuelo, teníamos altísimas chances de encontrarlos, y no lo encontramos. Así que efectivamente, aproximadamente a los 22 kilómetros, ya no tenemos magmatismo asociado a este complejo. Y las flechas verdes los que indican son los diques que fuimos a recorrer en el campo y a muestrear. Acá se ven dos imágenes de corte delgado con nicoles paralelos y cruzados. Y lo que podemos decir en base a la petrografía es que efectivamente es un volcanismo de tipo alcalino. Y bueno, en base a que los fenocristales no tienen coronas de reacción, también podríamos pensar que el ascenso al momento de la intrusión fue un ascenso rápido. Nuevamente el mismo diagrama que había mostrado con anterioridad, pero acá lo que quería mostrar es la interrelación que vemos entre los diques y los filones, ¿no? Acá podemos ver los diques radiales nuevamente, como había mencionado, cómo suben los diques y cómo en todos los casos asociados a los diques tenemos filones, ¿no? Y en algunos casos los diques se truncan contra los filones y por encima del filón ya no continúa. En otros casos alimenta un filón y continúa el ascenso, alimenta otro filón, continúa el ascenso, y como vimos en el diagrama anterior, terminan llegando a superficie. Una imagen de los diques 3D. Y bueno, esta imagen que estamos viendo acá es el geobody extraído de este dique en particular, que como les había mencionado es uno de los más grandes que tenemos en el bloque. Acá hay un diagramita de cómo lo vemos. Algo para caracterizar, para mencionar de estos filones es que, bueno, de vuelta, son concordantes a la estratigrafía, son planares, son subcirculares y además son lobulados. En esta imagen lo que podemos ver es que claramente tiene al menos 4 lóbulos, y algo también a destacar es que a pesar de que
según nuestra interpretación, están siendo alimentados por un dique, la alimentación del filón pareciera ser puntual, ya que los lóbulos son radiales respecto a un único punto central. Bueno, y a modo de cierre o conclusión, la detección y caracterización en cuanto a la presencia, la abundancia y la forma que tienen estos intrusivos fue un factor clave para minimizar el riesgo asociado a su presencia, ¿no? Y fue lo que nos permitió, digamos, ejecutar una campaña de appraisal cumpliendo los objetivos que teníamos, que era no tocar cuerpos digamos, que no sepamos que estaban ahí o que no quisiéramos atravesar. Básicamente porque, digamos, al ser pozos horizontales, si nos llegamos a meter dentro de uno de estos filones, ya que el dogleg que tienen los pozos horizontales es muy bajo, nos llevaría mucho tiempo salirnos de estos cuerpos. Entonces, es por eso que le pusimos mucho foco en la identificación previo a esta campaña de perforación. Básicamente, los pasos que seguimos fue la interpretación sísmica detallada de estos cuerpos, la extracción como geobodies, hacer este modelo conceptual que estuve describiendo y tener un diseño de trayectoria de pozos detallado y además geonavegar los pozos. Nosotros tenemos todos los pozos geonavegados y hicimos un protocolo de geonavegación aplicado para este tipo de escenarios donde nos sentamos a pensar claramente qué acción queríamos tomar si nos encontramos con uno de estos cuerpos hacia la base del pozo, hacia el tope del pozo, o si nos encontrábamos de frente con estos cuerpos, a qué cantidad de metros perforados dentro del cuerpo íbamos a tomar alguna decisión, y si la decisión era subir, bajar, etc. El resultado que tuvimos es que el 100% de los pozos y el 100% del largo de los pozos estuvo en target, en la ventana que habíamos definido. No contactamos ningún cuerpo ígneo inesperado o no deseado, y uno de los pozos del pad navegó en la proximidad de uno de estos filones. Acá muestro la ubicación del filón, y la idea era navegar los 20 metros por encima del filón, y lo que podemos decir es que hasta el momento no vemos ningún impacto, al menos negativo, del filón en el pozo, porque no se vio ninguna variación en la madurez térmica esperada, en las propiedades petrofísicas, ni tampoco registramos dióxido de carbono, que era uno de los riesgos asociados a los intrusivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel.